Buen día. Vamos a ver rápidamente el tema 2 del programa vigente. Vamos a iniciar con el concepto de talo, que es un término que ya lo mencionamos la clase pasada, y se trata del cuerpo vegetativo pluricelular de los organismos no diferenciado en raíz, tallo y hojas. Como ejemplo estamos viendo a Marchantia polymorpha, que es una especie integrante de las briófitas, que ya mencionamos también en la clase pasada. Son organismos que viven en el agua o medios muy húmedos, no forman tejidos bien diferenciados. La mayoría de sus células son capaces de captar la energía del sol, hacen fotosíntesis y prácticamente todas sus células absorben agua y sustancias nutritivas del medio. Es un cuerpo vegetativo simplificado, sin partes bien diferenciadas. Algunos autores van a encontrar que también incluyen fuera del reino Plantae a organismos unicelulares. Talófitas denominamos al grupo de organismos que tienen talo y vamos a comenzar con el grupo de las algas, que es un grupo muy amplio y diverso fuera del reino Plantae. Actualmente, si miran la bibliografía, por lo menos la van a encontrar distribuidas en al menos dos reinos diferentes. Son organismos muy heterogéneos, son eucariontes, autótrofos en su mayoría, hay un grupo que no lo son, o sea, es un grupo heterótrofo. Tienen pared celular de celulosa y polisacáridos con algunos minerales. Son acuáticas o terrestres en lugares siempre húmedos. Los criterios para su clasificación son el tipo de pigmento fotosintético, la composición química de la pared y el material de reserva que producen. O sea, siempre van a formar hidrato de carbono, pero lo van a almacenar de distintas formas. El tipo de flagelo, que pueden presentar solamente en una parte de su fase, y los ciclos de vida que son muy diferentes. ¿Dónde radica la importancia de las algas? Son principalmente productores primarios, tanto del fitoplancton como las algas bentónicas, o sea, constituyen la base de la cadena alimenticia en las aguas. Son productoras de oxígeno. Van a leer por ahí la historia de Jacques Cousteau, que él dejó de preocuparse por la selva amazónica cuando descubrieron la cantidad de oxígeno que producían las algas, que va desde un 30 al 50% del total de oxígeno que producen los organismos verdes. Son productoras de agar y alginatos, productoras de alimentos, forraje, fertilizantes y también productoras de toxinas, por ejemplo en el caso de la marea roja. Otro grupo importante de talófitas son los hongos o fungi, que son organismos eucariotas sin clorofila, se nutren por absorción, son productores de esporas, se reproducen sexual y asexualmente y sus estructuras somáticas son generalmente filamentosas y ramificadas, aunque pueden ser unicelulares. Las estructuras filamentosas se denominan hifas y tienen paredes celulares que contienen quitina. Todos estos caracteres lo hacen organismos muy diferentes y ya desde hace prácticamente 40 años forman un reino aparte, el reino fungi. En el reino hongos, la diferencia más importante es su tipo de nutrición, ya que son organismos heterótrofos que absorben los compuestos orgánicos del sustrato en el que viven. O sea, se nutren por absorción. Existen básicamente tres formas de vida de estos hongos. Las dos más conocidas son los saprófitos y parásitos. Eh, pero también viven como organismos simbióticos, que son los que vamos a recalcar. O sea, pueden formar un tipo de vida llamado micorriza, que es una simbiosis entre hongo y raíces de planta, o también un líquen, que es una simbiosis entre hongos y algas. En la simbiosis liquénica vamos a tener como resultado un organismo conocido como líquen. Los líquenes son organismos muy importantes porque son organismos pioneros en distintos ambientes. Esta simbiosis está formada por, como decíamos, un hongo que le va a dar la forma general al líquen y un alga o dos. Estas algas viven encerradas entre los filamentos del hongo. Estas algas pueden ser procariotas o eucariotas. La doctora Mitchell, que es su profesora de trabajo práctico, es especialista en este grupo, así que pueden hacerle más consultas a ella. En la simbiosis denominada micorrizas, se produce la unión con beneficio mutuo entre un hongo y la raíz de alguna planta. Ya desde las briófitas hasta las plantas superiores, el 95% de las plantas estudiadas forman micorrizas. O sea que es una simbiosis muy extendida en todo el mundo
y de mucha importancia para las plantas porque hay una teoría que afirma que fueron los hongos los que ayudaron al pasaje del agua a la tierra a las plantas. El beneficio para las plantas es el gran aumento de superficie de captación de agua y de minerales, principalmente fósforo, gracias a esa gran red de filamentos que forma el hongo. Y la planta, a su vez, cede algo de hidratos de carbono para alimentar al hongo. Ahora dejamos a los talófitos para pasar a los cormófitos, que son aquellos que tienen un cuerpo diferenciado, un cuerpo vegetativo, por de allí deriva el término cormo, que son organismos que están diferenciados en un vástago y una raíz. El vástago es la porción aérea de la planta que comprende el tallo y las hojas. La mayoría vive en el medio terrestre, pero también otros viven en medio acuático. De todas formas, siempre dependen del agua. Son pluricelulares, tienen una diferenciación marcada de tejidos con distintas funciones y también se los conoce como el grupo de las embriofitas. Este es un término que lo vamos a ver más adelante. Vamos a revisar rápidamente la evolución de las plantas vasculares en la Tierra. Abajo en la horizontal tienen las eras y los periodos geológicos. Fíjense que las primeras plantas vasculares y no vasculares están marcadas como que aparecen en el Devónico hace unos 400 millones de años atrás, pero en realidad hay registros de briófitas que tienen 500 millones de años. A partir de ahí comienza el desarrollo de las plantas vasculares como las licófitas y moniliófitas, las pteridófitas, conocidas normalmente como pteridófitas, las que están marcadas de verde claro. En la línea vertical tienen el número de especies conocidas en esos restos paleontológicos. La aparición de las gimnospermas también está acompañando a la aparición de los pteridofitos en el Carbonífero. Hay muchos restos del Carbonífero. Tienen su mayor auge a partir del Jurásico y Cretácico, después van descendiendo, y la aparición de las angiospermas ocurre recién en el Cretácico, pero tienen una evolución muy rápida con un gran aumento del número de especies. Vamos a ver ahora rápidamente también el árbol filogenético de las embriófitas, plantas terrestres, eh, principalmente para que se vayan familiarizando con los términos de los taxones, que ahora pasan a ser clados. Esto básicamente va a ser un tema que lo van a discutir y lo van a tratar profundamente en diversidad vegetal después que aprueben morfología. Eh, Fíjense el árbol filogenético que tenemos desde su base, donde aparece Bryophyta sensulato y a continuación Pteridophyta. Todas esas forman las embriófitas asifonógamas. Y por último, tenemos la aparición de las gimnospermas y angiospermas como spermatofitas. Cada línea roja que está sobre la rama principal del árbol está marcando un hito, o sea, cuáles son las características que van a ser importantes para la aparición de los grupos que están por encima de esas líneas rojas. Y ahora vamos a ver el árbol de las angiospermas. Fíjense que a la izquierda queda la rama de las gimnospermas en un color castaño claro. Nos interesa principalmente la rama de las angiospermas porque vamos a ver muchos ejemplos en morfología dentro de este grupo. Hay tres ramas que se desprenden como grados anita y luego hay una sección de magnolide seguida por estos dos triángulos amarillos que tienen ahí de monocotiledóneas, con un solo cotiledón, está marcado el carácter como una línea roja, y eudicotiledóneas, donde también está marcado el carácter diferencial de poner tricolpado y todos sus derivados, que es un tema que lo vamos a ver bastante más adelante en la materia. Nosotros nos vamos a referir principalmente o vamos a utilizar ejemplos principalmente de monocotiledóneas y eudicotiledóneas.
Esto no significa que vamos a dejar de lado a los magnolides, porque también por ahí podemos tener algún ejemplo de piperales, de laurales o magnoliales. Incluso dentro de los grados Anita también vamos a mencionar algunas ninfeaceae. Esto, a medida que vayamos mencionando los ejemplos, lo vamos a recordar. Simplemente para que lo tengan en cuenta, que las antiguas dicotiledonias y monocotiledonias ahora están disgregadas en todos estos grupos que acabo de mencionar. Bien, vamos a iniciar la descripción entonces del reino Plantae o plantas, donde vamos a tener a los tres grupos principales que vamos a mencionar durante todo el transcurso de la materia, que son los briófitos, los pteridófitos y espermatófitos. O sea, básicamente son esos nombres los que vamos a utilizar y después vamos a ir viendo las divisiones que se desprenden de cada uno. Como características de este reino Plantae son todas pluricelulares, la mayoría son cormoviontas, también la mayoría son traqueófitas, tienen cutícula y estoma, salvo un grupo que vamos a mencionar de briófitas. Alternancia de generaciones hay en los tres grupos, son embriófitas, o sea, hay formación de embrión. También forman gametangios con una cubierta estéril, o sea, esos gametangios son los anteridios y arquegonios, por eso son plantas arquegoniadas. También tienen esporangios, o sea, donde se contienen las esporas. Tienen como característica clorofila A y B, como sustancia de reserva el almidón, y en sus paredes tienen celulosa. También en su división celular forman fragmoplasto y placa celular. Vamos con las briófitas entonces, donde vamos a encontrar que ya están divididas en tres divisiones, eh, que son las marcantiofita, conocidas vulgarmente como hepáticas. Ustedes van a encontrar otros nombres también como con terminación de división, o sea, fita, eh, que está representada por la fotografía de Marcantia a la izquierda. Antocerotófita, que está representada por el género Antoceros, arriba a la derecha, y briófita en sentido estricto, sensu estricto, por eso dice SS, representada por el género Brium, a la derecha abajo. Básicamente, las características de estas plantas son plantas pequeñas, herbáceas, sin tejido de conducción especializados. Vamos a ver más adelante más detalles de eso. No tienen una raíz, tallo y hojas auténticas, aunque algunas descripciones actualmente se mencionan así. Ustedes van a ver detalles de esto en el primer trabajo práctico y lo van a tener justamente con la doctora Jiménez, que es especialista en este grupo, así que pueden aprovechar muy bien sus explicaciones. Acá lo más importante de estos grupos es que la generación gametofítica es la dominante. Ustedes ya vieron algo de alternancia de generaciones, ahora vamos a repetir rápidamente antes de los ciclos. Ya vieron generaciones y aquí la generación gametofítica es la dominante. Esta generación, dependiendo del grupo, puede ser talosa o foliosa. Y la generación esporofítica está unida al gametofito. En hepáticas es totalmente dependiente, o sea, permanece prácticamente escondido, se abre por 4 valvas para dejar liberar las esporas, y en antoceros y musgos llega prácticamente a independizarse nutricionalmente. Ustedes cuando estudien para el final van a estudiar un poquito más de las características de estos grupos a fin de diferenciarlos. Pasando a los pteridófitos, vamos a ver que ya están divididos en 4 grupos, donde vamos a observar las xilofita con el ejemplo del Xylotum, licofita con el ejemplo del Lycopodium, Sphenofita con el ejemplo de Equisetum, son nombres genéricos, son nombres de géneros, y Filicofita, conocidas vulgarmente como helechos,
con el género Pteris. Son todavía plantas criptógamas, pero ya vasculares, siguen siendo embriófitas asifonógamas. Son plantas sin flores ni semillas, todavía no entramos a ese grupo. El gametofito acá ya está reducido, muy reducido, pero no llega a ser microscópico. En ese gametofito se forman los anteridios y arquegonios, o sea, los gametangios, y el esporofito pasa a ser dominante, ¿sí? La generación dominante, entonces, a diferencia de lo que vimos anteriormente en briófitas, acá ya está representada por la generación esporofítica, ¿sí? La generación esporofítica o el esporofito es el dominante. Y va a estar formado principalmente por un eje caulinar llamado rizoma. El rizoma es un tipo de tallo que por lo general es subterráneo, está en la superficie de la tierra. Hojas que pueden llamarse en algunos casos frondes o pueden ser simplemente expansiones laminares, y raíces adventicias de origen caulinar, o sea, se desprenden de ese rizoma, que pueden estar presentes o ausentes en los más primitivos. Pero básicamente nosotros vamos a estudiar el ciclo de vida y a centralizarnos en la morfología de Pteris. Llegamos a los espermatófitos, donde acá sí está representado por plantas con flores y semillas. Aquí el gametofito es muy reducido, aquí sí es microscópico, y el esporofito está diferenciado en raíz, tallo y hojas, o sea, tiene un cormo típico. Los anteridios y arquegonios están, como les decía, muy reducidos, que solo se habla de arquegonios en las gimnospermas. Y van a estar divididos en dos grupos, gimnospermas o pinofita y angiospermas o magnoliofita. No confundir con magnolide de la diapositiva del árbol filogenético de angiospermas. Nosotros con que nos hablen de gimnospermas y angiospermas en esta asignatura ya es suficiente, siempre y cuando estén bien ubicados en la descripción del grupo. Vamos a presentar rápidamente a las gimnospermas o pinofitas. Acá sí tenemos plantas con semillas desnudas sobre un eje o en la axila de brácteas. Gimnosperma significa justamente eso, semillas desnudas. Son plantas leñosas, perennes, tienen un tejido de conducción homogéneo, se habla de leño homogéneo, y el xilema no presenta vasos. Estos términos los vamos a ver más adelante. Simplemente hay 4 órdenes, a modo de ejemplo, ustedes van a encontrar en la bibliografía 2 o 3 más, eh, porque por lo general vemos en la cursada estos órdenes que mencionamos aquí, como Gingoales, representada por Gingo, que es una gimnosperma ancestral, eh, prácticamente es un fósil viviente. Las cicadales, representadas por las cicas, que tienen un aspecto de palmera, no son originarias de América, son introducidas, están muy diseminadas como planta ornamental. Entre las pinales tenemos a las araucarias y los pinos, eso sí, tenemos representantes locales de las araucarias. Aquí en el norte tenemos una, y en el sur tenemos otra de Argentina, y también tenemos a las netales representadas por el género Netum, que si ustedes observan, eh, tienen características que después vamos a ver también en las angiospermas. Dentro de las angiospermas vamos a presentar a las clases monocotiledóneas, o también conocidas como monocots. Nosotros las llamamos simplemente monocotiledóneas. Es un grupo de aproximadamente 56.000 especies, representa el 22% de las angiospermas, donde la familia con mayor diversidad o mayor número de especies es de la familia de las orquídeas, las orquidáceas, seguida por la familia de las poaceae, o también conocidas como gramíneas, donde están los pastos y los cereales. Como característica de las monocotiledóneas debemos destacar varias. Por ejemplo, no presentan estructura secundaria, no hay un crecimiento secundario,
Como estela está representada la atactoestela en este grupo. Eh, Vamos a ir introduciendo muchos términos que en principio los van a ir aprendiendo así, pero después los vamos a ir desglosando y viendo más adelante en la materia. Las hojas que presentan las monocotiledonias son de por lo menos 4 o 5 tipos diferentes. Las más conocidas son las de las poáceas o gramíneas, las cuales tienen venación paralela y con una vaina que envuelve al tallo. Las raíces son adventicias. El nombre proviene de un solo cotiledón, esa es la característica del grupo. Recuerden que es un grupo monofilético. Y las flores son trímeras con 5 verticilos. El hábito por lo general es herbáceo, algunas son arbóreas, pero nunca con leño secundario, o sea, nunca con un desarrollo de crecimiento secundario. Ya lo vamos a ver eso más adelante. El otro grupo de angiospermas que vamos a tratar habitualmente va a ser el de las eudicotiledonias, un grupo que constituye solo una parte de lo que antes conocíamos como dicotiledonias. Repasen la diapositiva donde vimos el árbol filogenético de las angiospermas. Las eudicotiledonias, representan el 78% de las angiospermas y tienen más de 200.000 especies actualmente. Como características de las eudicotiledonias vamos a tener, por supuesto, los dos cotiledones que dan origen al nombre del grupo. Las flores son tetrámeras o pentámeras. La estela característica es la euestela. Las hojas tienen venación reticulada. No es una característica exclusiva de este grupo. Lo mismo que las raíces pivotantes o raíces en forma de clavo. Y el hábito es arbóreo o herbáceo y se presenta la estructura secundaria, o sea, hay un leño verdadero, un crecimiento secundario. Ahora volvemos a alternancia de generaciones. Esta es una diapositiva que ustedes ya la vieron en la clase pasada. Insistimos con esto porque es parte de los ciclos de vida que vamos a ir viendo, donde teníamos, si recuerdan, una fase haploide representada por la generación gametofítica y una fase diploide representada por la generación esporofítica. ¿Cuál era el concepto de generación entonces? El conjunto de células vegetativas originadas o nacidas por mitosis sucesivas. Recuerden que yo les había recalcado que presten atención en la alternancia de generaciones a las mitosis, que son las que marcan los puntos de partida de las generaciones. Esto es a partir de una célula reproductiva, espora o cigota. En la generación madura va a formar esas estructuras reproductivas y si forma esporas va a ser el esporofito y si forma gametas va a ser el gametofito. Esa alternancia de generaciones se hace bastante más complicada en las gimnospermas y angiospermas en cuanto a estructuras, que vamos a ir estudiando después en los temas 9 y 10. Vamos a ver ahora entonces el ciclo de vida de una briófita. Eh, Vamos a hablar del ciclo de vida de un musgo típico. Yo voy a partir de las esporas N. Estas esporas vienen de un esporangio. Ustedes después cuando estudien el ciclo de vida pueden empezar la descripción del ciclo de donde les resulte más práctico. Estas esporas N se van a dividir mitóticamente, o sea, con esta mitosis arranca una generación, al ser N es la generación gametofítica. Esa división mitótica me va a formar un cuerpo llamado protonema, que es un cuerpo filamentoso que tiene yemas. Esas yemas van a ir creciendo para formar una plantita que va a ser el gametofito, la generación dominante aquí en este ciclo de briófitas. ¿Sí? Vamos a tener un gametofito masculino y un gametofito femenino. El gametofito masculino en la axila de las hojas superiores
va a formar anteridios, que son los encargados de contener a las gametas masculinas, espermatozoides, y en el gametofito femenino, en la axila de las hojas superiores, van a formar arquegonios. Fíjense la forma del arquegonio como vasija con un cuello, que es el encargado de tener a la ovocélula o gameta femenina. La unión de esta gameta masculina con esta gameta femenina va a formar un cigoto, el cual va a ser 2N. Aquí vamos a tener de nuevo mitosis para formar a un embrión, o sea, acá comienza la otra generación y esta generación va a ser 2N, o sea, va a ser la generación esporofítica. Este embrión va a crecer sobre ese gametofito femenino. Recuerden que este arquegonio estaba en la axila de las hojas superiores del gametofito femenino. Va a ir creciendo, ese esporofito joven se va a ir estirando, va a formar una seta con una cápsula, ¿sí? Termina en una cápsula. Van a haber muchos términos en el trabajo práctico bien descriptivos, que van a tener un opérculo, un peristoma, esto es el esporangio, y dentro de este esporangio es donde sucede la meiosis para originar esporas N. Esto cierra el ciclo. Ahora vamos a ver el ciclo de vida de las pteridofitas. De nuevo, vamos a centrarnos en el ciclo de vida de Polypodium, en este caso, un helecho. Dijimos que íbamos a tener como ejemplo un solo grupo dentro de las pteridofitas. Y de nuevo, vamos a comenzar el ciclo con las esporas N. Este también vienen de un esporangio. Estas esporas N van a dividirse mitóticamente para formar la generación gametofítica, van a germinar, van a formar un gametofito juvenil que después va a madurar y se va a transformar en un protalo. Ese protalo también tiene rizoides y sobre ese protalo se van a formar los anteridios y los arquegonios. Una vez que maduren anteridio y arquegonio, con ayuda de agua, siempre tiene que estar presente el agua, eso creo que me olvidé en la diapositiva anterior, pero ténganlo en cuenta, siempre tiene que haber agua para que los espermatozoides puedan moverse y llegar hasta el arquegonio. El arquegonio tiene más o menos la misma estructura de una botellita con un cuello. El espermatozoide entra hasta alcanzar la ovocélula, que es la gameta femenina. La unión de gametas forma un cigoto 2N y ese cigoto se va a dividir mitóticamente, o sea, acá va a comenzar la generación esporofítica 2N para formar un embrión. Ese embrión va a ir creciendo. Acá todavía tenemos un embrión joven donde aparece un ápice caulinar, o sea, el extremo del eje, la primera hoja, la primera raíz. Todo esto sobre el gametofito. Fíjense, acá está representado a través del gametofito en otra vista. Esta es una vista de frente, esta es una vista lateral. Ese embrión se va a desarrollar sobre ese gametofito. ¿Por qué? Porque el arquegonio estaba sobre ese gametofito. Entonces va a comenzar a crecer el esporofito, que acá en pteridofitas ya pasa a ser la generación dominante. Y esa generación va a estar representada por un cuerpo que tiene un rizoma, tiene raíces adventicias, tiene primordios foliares y tiene hojas desarrolladas en forma de frondes, donde algunas son fértiles y en el embés presentan soros. Los soros son agrupaciones de esporangios. Acá tenemos un esporangio juvenil. Una vez que este esporangio madure, tiene dehiscencia natural, o sea, se abre por sí mismo, previa meiosis en su interior, para formar las esporas N, que así cierran el ciclo.